Bueno, Bueno, ni modo, muchachos, aquí es. Pero bueno, estamos entonces, les decía, cuando nosotros vemos el voltaje en un inductor, en esta parte es lo que no me escucharon, nosotros miramos que depende, es directamente proporcional, fíjense bien, a la variación de corriente con respecto al tiempo. La constante de proporcionalidad es lo que nosotros llamamos inductor o inductancia. Allá tenemos las características. En esa fórmula, nosotros vemos que se depende, como en los demás factores, tanto de las medidas físicas como de los materiales, ¿verdad? Ayer, como les decía, miramos esa fórmula. Ahora, muchachos, el asunto, se recuerdan lo que vimos ayer, que hay una diferencia entre lo que es el elemento inductor y lo que es el fenómeno inductivo. El fenómeno inductivo es el fenómeno por el cual nosotros aprovechamos un campo magnético generado por una corriente o una corriente generada por un campo magnético para producir ese enlace. Cualquiera, ese es el fenómeno inductivo. Pero el dispositivo inductor es un dispositivo que aprovecha, que trata de maximizar el uso del fenómeno magnético. Ahora, de esto que está aquí, muchachos, nosotros podemos ver que si vamos a considerar aquí inductores que son ideales, o sea, inductores constantes e invariables en el tiempo. Pero si nosotros despejamos de esta fórmula y yo quiero ver cuánto vale la corriente del inductor, miren, es 1 sobre L por la integral de menos infinito a T del voltaje en las terminales del inductor por la diferencial de tiempo. Esto es la corriente que circula a través del inductor. Nuevamente, muchachos, igual que nosotros nos miramos en el capacitor, aquí podemos concluir qué es lo que sucede cuando tenemos el voltaje del inductor, y aquí depende de la derivada de la corriente del inductor. Cuando una función depende de la derivada, ¿qué significa? ¿Se recuerdan? Lo vimos en el capacitor. Ajá. No puede ser constante. Ve, sí. ¿Qué el qué? Repítame, por favor, lo que dijo. Ay, disculpe. no queda igualado a cero. ¿El qué queda igualado a cero? Es que no termina de formar la frase. Escuché como mi compañero dijo que queda igualado a cero, pero no dijo el qué. Imagino que se refiere a que si la corriente es constante, todo se vuelve cero. Si la corriente es constante, exactamente. Pero cuando ustedes tienen una función que es derivable, ahí como en este caso, significa que para que sea derivable, la función tiene que ser continua. ¿Se acuerdan de ese factor? Ah, No, sí puede ser constante. Aquí está. La corriente puede ser constante, pero si la corriente es constante, la derivada de una constante es cero. Si la corriente es constante, el voltaje es cero. Sí puede ser constante. Exactamente. Y sí puede ser cero el voltaje. Pero no es de eso en este momento de lo que estoy hablando. Lo que quiero ver es el fenómeno. Ustedes no pueden derivar una corriente que no es continua. Concepto de funciones, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, cuando estábamos viendo el capacitor, nos fijamos que no podíamos derivar el voltaje, o sea, derivamos el voltaje del capacitor para saber la corriente del capacitor. Entonces, el voltaje del capacitor no puede ser discontinuo, tiene que ser continuo.
El mismo fenómeno se aplica aquí para el inductor, solo que en vez del voltaje es para la corriente. El hecho de que nosotros tengamos aquí esta dependencia de la derivada significa que la corriente en un inductor no puede cambiar de forma instantánea. Que por cierto, por ahí es por donde iba mi pregunta, ¿verdad? Por ese lado. En un capacitor, el voltaje no puede cambiar de forma instantánea. En un inductor, la corriente no puede cambiar de forma instantánea. En un capacitor, la corriente sí puede cambiar de forma instantánea. En un capacitor. En un inductor, el voltaje sí puede cambiar de forma instantánea. Es la corriente la que no puede. Despejando aquí, en la fórmula para corriente nos queda esto, ¿no? Y aquí nuevamente hacemos un análisis parecido al que hicimos para el capacitor. Esto es igual a 1 sobre L, la integral desde el instante que nosotros lo empezamos a evaluar hasta el instante T. Bueno, aquí siempre voy a cambiar esto porque ya tengo la T aquí en los límites. Entonces aquí voy a poner otra variable. Entonces, aquí es BL más la integral digamos, del voltaje que estaba en el inductor desde el instante menos infinito hasta el instante que yo lo empiezo a estudiar. O sea que va a ser a una corriente que yo le evalúo en el instante T sub 0. Esa es la forma de evaluar esa integral, ¿no? Un inductor está conectado a un circuito y está funcionando. Pero yo no lo evalúo antes porque no lo estoy estudiando. En el momento que lo empiezo a estudiar, ahí está donde pongo el instante T sub 0, hasta mi momento de estudio. Pero lo que había antes, aunque yo no lo estudié, sí me queda marcado en el instante en que yo lo empiezo a estudiar. Porque el inductor, al igual que el capacitor, tiene memoria de almacenaje de energía. Y aquí es donde vamos a aclarar el concepto. Como esta es la corriente del inductor, esta es una forma de ver la energía almacenada como forma de corriente del inductor en el instante T igual a 0. Ahora, cuando, fíjense bien, el inductor se enfrenta ante un circuito donde ya sea el voltaje o la corriente de alimentación es constante, es continua, entonces el inductor va a tener una corriente continua. Y cuando tiene una corriente continua, el voltaje del inductor enfrentado a una corriente continua va a ser igual, mira, a una voltaje directo, vamos a poner aquí, o corriente continua, va a ser L por la derivada de una constante, que es una corriente continua, con respecto al tiempo. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Pero Es 0. Entonces, no es que el inductor no puede tener una corriente continua, sí la puede tener. Lo que sucede es que una vez que la tiene, el voltaje en sus terminales va a ser igual a 0. Y 0 es un valor como cualquiera, ¿verdad? Significa, muchachos, que nosotros tenemos un voltaje 0 entre las terminales de un inductor, pero no significa que no hay corriente. La corriente sí existe, lo que pasa que es constante. Pero el voltaje es 0. Y ahora, ¿cómo se representa un voltaje 0? Miren. Un inductor que tiene una corriente constante a través de sus terminales y que la corriente está constante, presenta una condición de voltaje 0. Aquí está el inductor entre esas terminales, ¿ves? Entonces se comporta, no es, sino que se comporta como un cortocircuito. Aquí está el inductor, este sería el voltaje del inductor y aquí está la corriente a través del inductor, miren.
Por eso nosotros decimos que un inductor cuando está cargado se comporta como un cortocircuito. Y el inductor se carga cuando en el circuito donde él está, la fuente de alimentación es una fuente constante. Nuevamente se los recuerdo, muchachos, porque se los voy a decir varias veces. Esta condición se presenta única y exclusivamente cuando está conectado a una fuente constante. El capacitor se comporta como circuito abierto una vez que se cargó, única y exclusivamente cuando está conectado a una fuente constante. Si las fuentes de alimentaciones no son constantes, entonces esta condición no se da. No olviden eso, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que en el caso de que tengamos el inductor conectado a una fuente constante, cuando se carga, miren, se comporta como un cortocircuito. Y ahí sigue circulando corriente, corriente hay, solo que es constante y el voltaje entre sus terminales es igual a 0. Ahora, muchachos, aquí es donde viene la confusión de la gente. Y yo entiendo la confusión, pero hay que entender exactamente cuál es el origen. Cuando yo agarro un capacitor, el capacitor lo que acumula son carga entre sus placas. Y eso es fácil de visualizar porque la carga son valores puntuales, como que yo agarre electrones y los mete en un lado y en el otro lado tenga ausencia de electrones. Eso es acumulación de carga. Pero ¿qué sucede cuando se carga un inductor? Cuando se carga un inductor, se comporta como cortocircuito. Miren. Pero si después ese mismo inductor, la gente dice, se descarga, en el momento en que se está descargando, se comporta como una fuente de corriente. Entiendan esto, que un dispositivo se comporte o sea equivalente no significa que sea lo mismo o que sea igual. Equivalente e igual son cosas diferentes. Este inductor yo ya lo tengo cargado y lo conecto a una resistencia, por ejemplo, para que se descargue. Aquí está el inductor. No es, fíjense bien, no es una fuente de corriente, es un inductor descargándose. Pero en el momento que se está descargando, se parece, se comporta como si fuera una fuente de corriente. Aquí es donde la gente dice, ah, un inductor almacena corriente. Pero ¿cuál es la definición de corriente? La corriente es un flujo de electrones a través de un medio. Normalmente el medio suele ser un medio conductor. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es que la corriente, que su definición es un flujo, puede ser almacenada? ¿Se puede almacenar un flujo? ¿Qué opinan? No. Exactamente. Un flujo no se puede almacenar. Si un flujo no se puede almacenar, entonces, ¿qué cosa es la que almacena un inductor? ¿Alguien habló? Tengo el internet un poquito fregado, entonces yo miro a veces que están hablando porque se pone la seña, pero no los escucho. Cuando me dicen que almacena campo magnético, no están tan lejos de la verdad. El problema es que el campo magnético depende de Energía. energía. Ajá. Energía del... ¿Energía del qué? De eso, magnético. Sí, pero el campo magnético también, para que el campo magnético exista, la corriente debe ser variable.
Y para que la corriente exista, el campo magnético debe ser variable. O sea que también el campo magnético en sí no se puede almacenar. Porque es un flujo variable. Entonces, nuevamente, muchachos, ¿qué es lo que almacena? Energía cinética, ¿verdad? La energía cinética es energía que se atribuye normalmente al movimiento, por eso se llama cinética. Pero si el inductor está cargado y no tiene movimiento, ¿qué es lo que almacena? Lo voy a dejar, de hecho, que piensen un poquito mientras continuamos con la clase, ¿verdad? Ya van a ver ustedes. La respuesta casi la dieron, pero tal vez que no la han usado mucho todavía. Entonces, esto que está aquí es lo que se conoce como condición inicial de un inductor. Igual que el capacitor, el inductor tiene memoria. Entonces, aprovechamos esa característica de condición inicial para aprovecharla de varias formas. Se los recuerdo, en un inductor la corriente no puede variar de forma instantánea. En un capacitor es el voltaje el que no puede variar de forma instantánea, pero en un inductor es la corriente. Entonces, para saber cómo se almacena la energía en un inductor, tenemos primero que ver la fórmula de potencia. Potencia es igual al voltaje en el inductor por corriente en el inductor. Ya miramos que voltaje en el inductor es L por la diferencial de la corriente del inductor con respecto al tiempo. Y por la corriente del inductor, ¿verdad? Esta es la fórmula de la potencia en un inductor. La fórmula física de la energía, cualquier tipo de energía, nos dice que es la integral de la potencia. La integral en este caso, desde el menos infinito hasta t, de la potencia, como nosotros andamos buscando la energía almacenada en un inductor, entonces es evidente que esta va a ser la potencia en un inductor. Miren. O sea, la integral de menos infinito a t. Como ya tengo t acá, entonces aquí le voy a cambiar aquí, ¿cómo se llama la variable? Aquí va a ser d e i l de x con respecto a x por diferencial de x, ¿verdad? Esto es, perdón, aquí me hace falta un pequeño detalle. DIL de X por IL de X, porque aquí solo tenía voltaje. Ahí está. De aquí por diferencial de X. Miren. Esta es la fórmula de la energía. Nuevamente, muchachos, en realidad, las diferenciales no se pueden eliminar. Pero como aquí tengo DIL de X y aquí tengo IL de X, puedo hacer un cambio de variable para dejar más completo esto. Esto realmente es de cálculo 1, ¿verdad? Así que no me trae mucho detalle. Ustedes ya lo dominan mucho mejor, pero mucho mejor que yo incluso. Entonces aquí va a ser L por la integral de IL de menos infinito hasta IL de t, viendo la función IL de X por D IL de X. Miren. Porque estamos haciendo un pequeño cambio de variable porque el t lo tenemos metido aquí en los límites. Si lo veo desde esa perspectiva, entonces la energía en el inductor es igual a L, como aquí es IL por DIL, entonces me queda IL de X al cuadrado sobre 2, evaluado desde IL de menos infinito hasta IL en el instante en que nosotros lo comenzamos a estudiar. Miren. O sea, realmente el estudio es muy parecido a lo que nosotros vimos de un capacitor, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí esta característica, me va a quedar un medio, 1 sobre L le pongo, disculpen. Un medio
de L por IL de T al cuadrado menos IL de infinito, de menos infinito al cuadrado. Ahora, ¿qué significa IL de menos infinito? Muchachos. La condición inicial. La condición inicial de L es esta, miren. Y L en el instante T sub 0. Esa es la condición inicial. Pero aquí les está diciendo y L de menos infinito. Significa la energía o la corriente que estaba circulando por el inductor en el momento que comenzó a funcionar. En el momento que comenzó a funcionar, ¿qué corriente circulaba a través de él? IL de T sub 0. No, y L de T sub 0 es en el momento que nosotros comenzamos a estudiarlo. Y L de menos infinito es cuando comenzó a funcionar. 0. Exactamente. Cuando comenzó a funcionar, era 0, pues. O sea, empieza a funcionar y funciona un montón de tiempo. Y de ahí nosotros, en un determinado momento, que es el instante T sub 0, lo comenzamos a estudiar. Por eso tiene una condición de corriente previa en el instante T sub 0. Pero en el instante menos infinito es cuando comenzó a funcionar. Yo siempre les hago la broma aquí que fue en el instante, en el inicio de los tiempos, ¿verdad? Porque es menos infinito. En el inicio de los tiempos no tenía nada, pues. Entonces, esta corriente, que es la corriente del inductor, cuando comenzó a funcionar, a través de la corriente era 0. Entonces, la energía en un inductor está dada aquí por la fórmula 1 medio de L por IL del inductor, miren, elevado al cuadrado. Esa es la energía en un inductor en cualquier instante de tiempo. Fíjense. Si la corriente que circula por el inductor es constante, entonces aquí vamos a tener un valor constante. Pero esta fórmula es para cualquier momento. Por eso es una energía del inductor de tiempo. No necesita ser constante. Si la corriente del inductor es variable, entonces va a depender de la variabilidad de la corriente del inductor, ¿verdad? Eso, muchachos, es lo que se conoce como energía almacenada en un inductor. Ahora bien, ya mirando todas estas características, podemos sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Que de hecho ya las hemos estado mencionando varias veces. Pero hay dos que son clave. Una de ellas es que la corriente en un inductor, la corriente en un inductor no puede variar de forma instantánea. Significa, muchachos, que no importa a qué esté conectado el inductor, su corriente, la corriente que circula a través de este dispositivo, tiene una función continua. No puede variar de forma instantánea. Pero aquí no se equivoquen. El hecho de que la corriente no pueda variar de forma instantánea es
no significa que el voltaje no pueda variar. En un inductor, el voltaje sí puede variar de forma instantánea. Puede pegar un brinco, no hay problema. Es la corriente la que no puede. Un compañero está confirmando, ¿verdad? Este es un fenómeno hasta cierto punto inverso de lo que es el capacitor. En un capacitor es el voltaje el que no puede variar de forma instantánea. La corriente sí puede. En un capacitor la corriente puede pegar los brincos que quiera, pero el voltaje no. Aquí estamos al revés. En un inductor el voltaje puede pegar los brincos que quiera, pero la corriente no. La corriente no puede variar de forma instantánea. En un inductor. Ahora, hay otra característica que deben recordar. Cuando la corriente en un inductor es constante, recuerden, entonces, cuando la corriente en un inductor es una constante, significa que el voltaje en sus terminales es igual a 0. O sea, el voltaje en las terminales del inductor es igual a 0. Porque el voltaje en las terminales depende de la derivada de la corriente. O sea, que un inductor conectado a una fuente constante se comporta como un cortocircuito mismo. Este es el inductor, ¿ves? Aquí está el voltaje del inductor y aquí está la corriente del inductor. Si ustedes se fijan, la corriente sí circula, lo que no va a haber es voltaje, ¿no? El voltaje es 0 en las terminales del inductor.